Ahora, en Pelando el Ojo, Huellas del Deporte. El saludo cordial, mi reycito. Hoy estamos viernes 12 de mayo. Y tenemos una de las secciones que más le gusta a la gente, Huellas del Deporte, con el periodista Carlos Herrera. ¿Cuál sorpresa nos trae, mi estimado Carlos Herrera? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Hoy tenemos un jugador que lastimosamente su carrera se vio truncada por un problema de salud, pero fue uno de los mejores laterales izquierdos de este país en su momento, seleccionado nacional, fue a mundiales menores, jugó con el Deportivo Saprissa y estamos hablando de Juan Bautista Esquivel. ¿Cómo está mi reycito? Todo excelente, muy agradecido, de verdad, muy complacido por estarlos acompañando hoy acá. Dígame una cosa, Juan Bautista. Primero que todo, le queremos presentar un montón de personalidades que están hoy aquí en esta cabina. Pero bueno, tengo mis datos que usted solo jugó como defensa y toda su trayectoria la hizo con el Saprissa nada más. Correcto, desde Liga Menor. Desde Liga Menor. Desde Liga Menor arranqué con Saprissa a los 14 en Moscú y el retiro a los 25. Fue corto. No, pero más o menos tuvo sus años, ¿verdad? Sí, si contamos Liga Menor, sí, claro. Fue una 10 años en este caso de carrera. Pues nuestro director de deportes, don Pablo Guzmán, tiene una pregunta para usted. Pablito Guzmán, venga para acá. Aquí le presento a Juan Bautista Esquivel, que va para Conexión Fútbol un día estos. Sí, ya le mandé la invitación para que se llegue ahí a Conex. Digo Conex, que suena pro, suena cool. ¿Cómo está, Juan Bautista? Bienvenido a Pelando el Ojo. Qué gusto. Me gustaría saber qué está haciendo Juan Bautista. ¿Qué anda un chicle? ¿Qué hace actualmente? Porque ya no está en el fútbol. Bueno, tengo bastante tiempo ya de haberme desligado bastante de lo que es el fútbol, ¿verdad? Como tal, en este caso en lo que son trabajos a nivel de Liga Menor, que fue lo que pues por ahí seguí un periodo trabajando después del retiro. Básicamente después del 2013, por ahí más o menos 14, me fui ligando un poquito a lo que fue la parte en ventas. Por ahí estuve trabajando con una empresa transnacional varios años y ahorita que trabajo para una empresa nacional, Cosma, que es con la que llevo 5 años actualmente. Qué bueno. Sí, así es. El saludo cordial para usted, Juan Bautista Esquivel. Le saluda Rodolfo Mora, compañero acá de Deportes Monumental y de Conexión. Yo quiero consultarle a usted acerca de dónde viene ese gusto por el Deportivo Saprissa y además cómo ve al Saprissa en estas semifinales del torneo nacional. Qué bonito compartir con tanta gente, ¿verdad? Sí, tantos personajes, claro que sí. Y guapos. Bueno, en el caso mío, pues mi papá o mi familia, básicamente mi papá, porque te puedo decir que mi mamá es cero futbolera, ¿verdad? Ella no, básicamente veía los partidos y uno jugaba, era lo que me contaban, porque mi familia es de San Carlos, ¿verdad? Fue por parte de mi papá que él sí en algún momento algo vio él cuando estaba pequeño, que él fue el que impulsó en algún momento que viniese a hacer prueba acá a San José, ¿verdad? Sí. Pero básicamente fue por parte de mi padre. Yo también. Juan Bautista, dígame una cosa, póngame el volumen, por favor, señor Tomatón. Dígame una cosa, Juan Bautista. En el 2006 fue diagnosticado por el cuerpo médico del Saprissa con este mal congénito. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta usted, mi Ruicito? Vea, fue algo completamente fuera, gracias a Dios, que fue algo completamente fuera de algún síntoma o alguna dolencia. Simple y llanamente en aquel momento estaba haciendo una gestión para un préstamo, para la compra de la casa. Y dentro de los requisitos había que marcar en una hojita si algún familiar había padecido, había tenido algún problema cardíaco en ese momento. Y pues mi papá murió a los 46 años por un tema de corazón, un ataque. Él, obviamente que chequeos y eso él nunca se hizo, pero en aquel momento uno asumió que había sido por eso. Entonces simple y llanamente puse una X en esa fichita y a raíz de eso fue que el INSS mandó a hacer los chequeos y los exámenes pertinentes para poder valorar. Y ahí fue donde se detectó ese problemita, que fue un tiempo antes de irnos para el Mundial de Clubes. Y que dicho que lo detectaron a tiempo, porque estaba leyendo mi Ricito que si no se hubiera detectado a tiempo podría haberle causado la muerte al jugador
con la muerte súbita en el terreno de juego, como ha ocurrido en otros países, ¿verdad? Exacto. Bueno, creo que después de ese diagnóstico se dieron algunos casos lamentables, ¿verdad? De jugadores de selecciones internacionales y que bueno, lamentablemente no tuvieron esa oportunidad, o tal vez en algún momento, tal vez por querer seguir arriesgando, ¿verdad? Que eso es el tema también, que hay veces uno tiene que saber cuánto. Hola, Juan Matías, soy Gloriana Villalobos, jugadora del Deportivo Saprissa. Bueno, yo quiero preguntarle a raíz de eso, ¿cómo fueron esos meses después del retiro, cuando usted se dio cuenta? ¿Cómo salió adelante? ¿Cómo motivarse después de tener que dejar algo que uno ama, que uno le apasiona? Yo creo que es todo un proceso y quiero saber cómo fue y qué significa ahora en su vida todo lo que le pasó. Bueno, en mi caso sí, te digo que llevó años el poder superar esa etapa. No fue sencillo por el tema de que quizás se dio en un momento donde uno tenía grandes expectativas, donde tal vez por la edad, quizás estabas comenzando una etapa muy buena, ¿verdad? El equipo en sí estaba con una etapa pues fenomenal, ¿verdad? Con una generación de jugadores muy buenos, con una administración que vino a inyectar mucho dinero en aquel momento, y que básicamente nosotros hasta ese momento fue cuando vimos la luz, ¿verdad? Porque Saprissa estuvo en una época muy complicada económicamente. Entonces te digo que fue tal vez unos 2-3 años que pues ahí viví como en un limbo, pero después la vida después la vida te va dando lecciones, te va dando otros golpes que te van despertando y te van haciendo ver que lo tuyo no es nada, ¿verdad? Que lo mío no era nada si yo lo comparaba con otras situaciones y con otros problemas de infinidad de personas que si uno los padeciera, los pusiera a equilibrar, pues sinceramente lo de uno era nada más un tema de cambiar la actitud y arrancar de nuevo, ¿verdad? Qué bueno. Dígame una cosa, Juan Bautista Esquivel, hoy invitado aquí, Pelando Loco, en Huellas del Deporte, del periodista Carlos Herrera. Usted era defensa. ¿Cuál era el más difícil de marcar? La defensa. Bueno, en aquel momento, de los que me topé, te puedo decir que Froilán en su momento era un jugador muy difícil. Bryce era un jugador necio, ¿verdad? Que era incómodo para marcar. Bryce, ¿cuál era? Steven Bryce. Sí, digamos, pero digamos, de los que te puedo decir aquí, digamos, a nivel nacional, digo, pues como laterales me tocó en su momento toparme con Jarito Wallace, Alexander Castro, que era un gran jugador, creo que por ahí. El mismo Trey Bennett. ¿Era de codazo? ¿Usted era de codazo, no? No. El guardia, no. Juego limpio. Sí, siempre. Harry McLean, la voz de mi país. Harry McLean, nuestro invitado de hoy. Me dice Juan Bautista Esquivel, gracias por estar aquí en Pelando Loco en Huellas Deporte. ¿Sabe que la historia suya que acaba de contar me parecía a la mía? Y cuando yo estaba chiquitillo, mi papá me dio a jugar y me dijo no. Al revés. Hay que hacer otra cosa mejor. Estoy 31 años de forma ininterrumpida. Juan Bautista, ¿cuántos goles hizo usted en su carrera? Que nos habla un poquito de eso con Saprissa o en... Era defensa. Bueno, sí, pocos, creo. Si contabilizo, creo que no fueron más de 6. No creo que hayan sido más de 6 goles. Pero obviamente usted lo recuerda con cariño porque son goles que significan mucho. Ah, claro, sí, aunque sean en Mejenga significan un montón, ¿verdad? Para ahora. Y explíquenos, ahora esto de las semifinales y demás, ¿qué significa o qué significó para usted jugar un clásico nacional, para que le explique a los que están aquí que no saben nada? Yo sí sé. ¿Qué significa o qué se siente jugar un clásico nacional? O jugar esas instancias. Bueno, el clásico como tal, digamos que en mi caso fue obviamente que el clásico nacional con la liga, ¿verdad? Que eran los partidos que siempre uno deseaba, digamos, o desde pequeños, desde que estabas en Liga Menor siempre soñabas con esos partidos, porque siempre en Liga Menor vos ibas a preliminares o estabas en la gradería cuando se jugaban esos partidos y vos decías, qué cosa más hermosa debe ser estar dentro de la cancha con ese ambiente para poder vivir, ¿verdad? Para poder sentir qué es eso, ¿verdad? Y pues el momento cuando se dio el primer clásico, pues es algo que uno difícilmente olvida. Y sí es algo que más que todo lo marca, creo, el antes del partido, ¿verdad? Todo el ambiente que se genera, el camerino, cuando vos entras a la cancha, el calentamiento,
y una vez que arranca el partido, creo que ya ahí se puede tornar un partido como cualquier otro, ¿verdad? Ya ahí se queda atrás toda esa presión, todo ese nerviosismo, pero sí el previo, ¿verdad? Lo que se vive antes de esos partidos es sumamente distinto a cualquier otro partido en sí, ¿verdad? Ya dentro de la cancha pues tenés que tener la misma concentración y las mismas ganas, ¿verdad? Pero el previo es lo que marca la diferencia con este tipo de partidos. Y a Juancito, ¿cómo lo recibí afuera ahí con comparsa y Qué todo? bueno, sí, Ahí le estoy cuidando el carro. Mira qué chuzo anda, viera qué chuzo. Oiga, yo le voy a preguntar, ¿y ese primer clásico, se acuerda cómo quedó? ¿Perdón? ¿Cómo quedó el marcador? Todos los perdíamos los primeros clásicos. Es una historia interesante porque en mi caso tuve que jugar más de 9 clásicos para poder ganar el primer clásico. Oiga usted, oiga, qué interesante. Porque fue en la época que la liga marcaba mucha diferencia con respecto a Saprissa. Ahora no. No. Creo que lleva un periodo largo bueno. que se ha inclinado la balanza para el otro lado. Y perdón, nada más, la última pregunta para hacerle. Claro. ¿Usted cuánto mide? No, en serio. ¿Altura? Sí, altura. Sí. 1.70. Sí, porque yo más bien creí que usted era mucho más alto, porque por lo general los defensas son más altos, pero usted debe ser un de garra, ¿verdad? Fuerte, porque era pequeño, tenía que jugarse la mejor. Sí, y básicamente tal vez por la posición no bueno, ya las no posiciones, afectaba mucho, ¿verdad? No afectaba mucho el tema, digamos, de la altura, digamos, pero digamos, sí, creo que tal vez uno nunca se caracterizó por un juego bueno aéreo, sino simple y llanamente por un tema, como vos lo dijiste, sí, ¿verdad? De fuerza. Ser aguerrido. Quizá. Bueno, el periodista Carlos Herrera, a ver, cuénteme aquí en Huellas del Deporte, su sección, señor Carlos Herrera, la pregunta para su invitado del día de hoy. Juan Bautista, jugadores como Gabriel Badilla, que Dios goce, Anthony Vargas de Belén, que también de Dios goce, Esteban Granados, que se retiró recientemente por este tema del corazón. Y bueno, vos, y ya si vamos a nivel mundial, el Kun Agüero son algunos de las figuras que se han tenido que retirar por males cardíacos. Pero cuando este tipo de cosas le pasan a ustedes como jugadores, ¿qué incertidumbre les genera saber de que ya no van a poder volver a jugar más fútbol? Bueno, creo que también eso lo va a marcar mucho en la etapa, ¿verdad? En la etapa en que se da, porque vamos a ver, creo que el Kun pudo realizar una carrera más que maravillosa, digamos, por la calidad de jugador que es y que fue, ¿verdad? Creo que en el caso de Badilla, él también pudo realizar su carrera. Entonces, pues creo que más que todo era una decisión ya como por salud, por cuidarse, ¿verdad? Y yo te puedo hablar de mi caso, que fue casi que iniciando, ¿verdad? Entonces, tal vez la frustración fue muy grande en los primeros años, o en ese periodo, porque quizás vos lo que tenías en la cabeza en ese momento era cuánto habías luchado, cuánto habías sacrificado, y quizás que en el momento más importante o en el mejor momento, ¿verdad? O cuando más bien se venía lo mejor. Exacto. Exactamente, se te corta, ¿verdad? Y no fue algo para escoger, digamos, en el caso mío no era algo para escoger, digamos, era simple y llanamente entrenaste en la mañana, fuiste a hacerte los chequeos, en la tarde teníamos entrenamiento y ya ahí no podían entrenar, ¿verdad? Y ya ahí se acabó. Entonces, claro que sí es difícil. No digo que para ellos no haya sido difícil, porque aunque ellos, el haber tenido, aunque sea previsto jugar, no sé, una temporada más, pues sí, claro que tiene que ser un golpe fuerte, ¿verdad? Pero quizás cuando se te da al inicio o en una etapa muy muy buena y que te queda pues, por ahí una trayectoria grande, pues te cambia, ¿verdad? Te cambia el panorama. Tengo al señor Pablo César Guanchop Chope. Venga, Chope, para acá. Pregunta para nuestro invitado Juan Bautista Esquivel, el jugador del Deportivo Saprissa, que se retiró en el año 2006 y con llamadas 905-222-0000, mi reycito. 905-222-0000. Unas 2 preguntitas para Juan Bautista Esquivel en línea telefónica, pero dígame usted, señor Chope. Buenas tardes, Juan Bautista, placer saludarle. Nos vimos en la cancha, tuvimos la oportunidad de compartir en varias ocasiones, y creo que lo bonito del fútbol es que deja muchas amistades, grandes recuerdos, y también ese proceso, cómo olvidar, proceso en selección nacional. Para un jugador de fútbol, ¿qué sentimiento genera representar a la selección de Costa Rica? Bueno, para mí siempre fue, digamos, como el objetivo más alto. Ahora te lo menciono porque gracias a Dios tuve, digamos, la experiencia de estar en selecciones menores, ¿verdad? Y todo el proceso, y
la selección mayor, ¿verdad? Para mí es un orgullo, digamos, el representar una selección mayor es un orgullo y viene siendo eventualmente como la cúspide de todo tu trabajo, ¿verdad? Claro, digamos, vos trabajás primero para estar en un equipo, ojalá grande, ¿verdad? Si te toca ahí, y luego pues es básicamente la selección, ¿verdad? Que es lo que te puede catapultar para cosas mayores, ¿verdad? Entonces, claro que sí es para mí como lo máximo que un futbolista puede llegar a aspirar en ese caso. Bueno, Juan Bautista Esquivel, llamadas telefónicas, pero tengo en línea telefónica a don Hernán Medford, que lo llevó, tengo entendido, al Mundial de Clubes. Correcto. ¿Qué pasó, Harry? A ver, sí, lo llevó al Mundial de Clubes. Fue cuando realmente se retiró, pero ahí está nada, hablé con él. Voy al Mundial de Clubes. Cafecito o algo para decirle a Chelita, a ver si nos trae, Juan. Yo hice unos sanguchitos ahorita para compartir uno. Ya si quieren me quedo aquí un rato más adelante, no le hagas caso a Harry, Hernán. Saludos cordiales ahí a mi hermano, Juan Bau, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, bien, tranquilo, aquí estoy, ¿verdad? En Jicaral, tranquilo, aquí disfrutando el sol, ¿verdad? El mar. Yo creo que comentarás a la gente algo muy importante, ¿verdad? En tu carrera, que fue el trabajo mío, ¿verdad? Con vos, ¿verdad? Trabajo fuerte, hicimos ahí, ¿verdad? Te llevamos ya de clubes, ¿verdad? Y después de eso, yo sé que vos me querés mucho porque vas a decir que soy el mejor técnico de Costa Rica, ¿verdad? No. ¿Cierto? Bueno, no corto, huevo. El mejor técnico que tuve. Sí, claro, sí. ¿Y cuál era mi característica principal? ¿La característica principal? Sí. Carácter. Carácter, sí, ahí está, carácter. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Voy con llamadas. Juan Bautista Esquivel, hoy invitado en Pelando el Ojo, exfutbolista costarricense, jugador del Saprissa, defensor 905-222-0000. La gente quiere conversar con usted, así que reciba la llamada, mi rey. Claro que sí. Mi reycito, adelante. Aló. Hola. Buenas, saludos. Aló. Qué gusto. Aló, buenas tardes. Adelante, aquí está Juan Bau, ahí le escucha. Gracias. Mire, liguista acérrimo de corazón, pero siempre un gran respeto para Juan Bautista. Siempre durante su carrera fue muy leal en su fútbol y una persona sumamente respetuosa. Y es de admirar que tenga la facilidad de palabras, el don de la palabra. Lo felicito, de verdad, es una persona que da gusto escucharlo hablar de fútbol. Siempre admiré su carrera, lástima, como bien dice usted, es tan corta, pero un señor jugador, un gran profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, de verdad que complacido porque eso es lo bonito del fútbol, como ahora lo mencionaban ustedes, ¿verdad? El recibir ese cariño y no solamente de una parte de la afición, ¿verdad? Porque en el trabajo y en el día a día lo bonito es eso, toparse con personas que te hagan ver esa parte, ¿verdad? Muy agradecido, ¿verdad? Correcto, estamos con Juan Bautista Esquivel en Huellas Deporte, velando luego una llamadita más. Ahí dígalo. Juan Bautista, otro liguista llama porque mi respeto, sí, un muchacho, además de su educación, una persona muy leal en el fútbol. Más bien yo le voy a decir, Juan Bautista, usted no sería capaz de ir a jugar con la liga, estamos ocupando la lateral. Qué buena. No, pero buena pregunta esa, ¿sí buscan usted? ¿Pero? Juega de vez en cuando, digo, no puede ya del todo. Sí, no, uno puede practicar deporte por recreación, ya por salud, obviamente que ya no un alto impacto, digamos, simple y llanamente ya por recreación, sí. Muy bien, ve lo que dice Febe Cruz, la periodista Febe Cruz. A ver, moradititica. Juan Bautista Esquivel, cuando usted se retiró, yo lloré. Desde el Saprissa no ha tenido un lateral así, desde entonces no ha tenido ningún lateral así. Es cierto. Pero es cierto. Bueno, la verdad que es bonito, digamos, como te digo, en mi trabajo, pues el día a día es de mucho relacionarme con personas, ¿verdad? Y siempre, obviamente no todos van a ser de un mismo color, ¿verdad? Pero lo bonito es que con quien quiera que hables, tienen una percepción y una idea muy similar en cuanto a la personalidad, y creo que eso habla muy bien de que por lo menos en algún momento uno trató de hacer las cosas bien y todavía pues trata de hacerlo bien. Juan Bautista, verdad ha sido un honor tenerlo aquí en Pelando el Ojo en Radio Monumental. Me gusta mucho que no solamente los aprecistas lo aprecian, sino toda la afición en general de este país lo admira y lo aprecia. Así que muchas felicitaciones, de verdad, y a nuestro compañero, el periodista Carlos Herrera, muchas gracias por estar
la calidad de invitado que tuvimos hoy. No, muchísimas gracias a lo que es a Juan Bautista Esquivel por venir a atendernos, y quería hacerle una última pregunta. ¿Quién va a ser el campeón nacional y por qué esa prisa? Apunta esa prisa, sí. Apunta esa prisa. Aplausos para Juan Bautista Esquivel. Gracias. Muchas gracias a Carlitos Herrera por la invitación y la próxima semana más de Huellas del Deporte.